Hola de nuevo a todos. Gracias por volver, que muchos alumnos tienen cosas que hacer y aún así vuelven y quieren continuar con nosotros en esta jornada tan interesante en el que se comparten experiencias entre dos universidades en un reto tan importante como es la gestión de los riesgos naturales, la mirada hacia lo que ha pasado, la evaluación de lo que ha pasado, los desafíos de la naturaleza y, sobre todo, la mirada hacia el futuro, hacia cómo afrontar estos desafíos que se van a seguir produciendo, sí o sí, y más en un contexto de cambio climático como en el que estamos, que cabe esperar una amplificación de los efectos, y cómo desde las universidades se intenta dar una respuesta y una aproximación a la solución. En esta parte de la jornada vamos a hablar sobre los instrumentos de intervención para la recuperación ante las catástrofes y cómo, siguiendo el formato de esta mañana, vamos a tener dos ponentes, uno de cada universidad. En el caso de la Universidad de Valencia tenemos al doctor Andrés Boix Palop, que es profesor de Derecho Público en la Universidad de Valencia, que ha desarrollado una parte de su labor investigadora sobre la respuesta de los poderes públicos ante situaciones de emergencia, ámbito en el que ha trabajado y ha publicado muchos trabajos. Se ha centrado mucho en las cuestiones de reparto competencial, una de las cuestiones que ha venido ahora al hilo de quién tiene la competencia en cada momento y sobre cada territorio, la superposición de las autoridades administrativas y de planificación. Y actualmente es el coordinador del Grupo de Investigación Regulation UV de la Universidad de Valencia. En relación con el seminario que nos ocupa, también el doctor Boix participó en aquella primera conferencia de expertos que hicimos en enero, inmediatamente después de la catástrofe, sobre cambio climático y territorio en el Mediterráneo ibérico, en el apartado de gobernanza territorial y en el apartado de gobernanza territorial y cambio climático. Recientemente, además, ha codirigido una de las jornadas de derecho ante las catástrofes naturales después de la Dana, celebrada el pasado día 20 y 21 de noviembre en la Facultad de Derecho, luego un gran experto sobre estas cuestiones. Dicho esto, cedo la palabra a mi compañero Ciro para que haga la presentación de la persona que viene por parte de la UNAM. Muchas gracias, doctora Camarasa. Ahora en esta mesa va a participar Nacheli Ruiz Rivera. Ella es originalmente antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Es doctora en estudios de desarrollo por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y coordina el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Ella es integrante del Comité Científico del Programa de Investigación Integrada en Riesgo de Desastres de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y también del Consejo Internacional de Ciencias. Presidenta suplente del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil. Ha colaborado con diversos gobiernos locales en México, así como con organismos internacionales, y sus publicaciones y proyectos se enfocan en entender las vulnerabilidades socioambientales y las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo de desastres, así como la cartografía aplicada al ordenamiento del territorio y la comunicación pública de las ciencias y las humanidades orientada a la gestión integral de los riesgos de desastre. Aprovecho para decir que la doctora Ruiz ha traído y están en la mesa de entrada, por si quieren usar, una serie de tarjetas con QRs sobre publicaciones que ha hecho el seminario que ella coordina, el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, sobre tormentas, recuperaciones ante procesos de desastres, en fin, son distintas publicaciones, y también hemos traído esta otra tarjeta con distintos materiales descargables sobre cambio climático,
conferencias de profesores, de catedráticos y catedráticas de la UNAM. Incluso, por ejemplo, hay una conferencia de Mario Molina, quien fuera premio Nobel de Químicas y egresado de nuestra universidad. Entonces, bueno, pues son materiales a disposición de todos ustedes para que los tomen aquí a la salida de este recinto. Gracias. Adelante. Ahí, perfecto. Me tomó el tiempo. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias a la doctora Camarasa por este espacio. Yo voy a compartir con ustedes lo que hemos hecho en el seminario sobre investigación sobre recuperación postdesastre, que es realmente una de los momentos menos quizás atendidos de los desastres. Y decía Bárbara López en la mesa anterior, justo hay que saber cómo reconstruir. Y una de las cosas que queremos decir de entrada es que la recuperación también se anticipa y se planea. No es una cosa que, digamos, en el momento uno pueda, llevar a cabo sin haber hecho un trabajo previo de planeación, porque es cuando el Estado tiene mayores dificultades financieras, y también es cuando es más complicado diseñar instrumentos técnicos de intervención. En México, evidentemente, como ustedes saben, tenemos mucha experiencia desafortunadamente en desastres, y entonces es un poco como compartir qué hemos aprendido, y ahora traigo una experiencia comparada que tiene que ver con los sismos, porque quizás son los desastres más conocidos, pero que están en clave de, digamos, de desastres en general, para que podamos leerlo en clave de lo que a cada uno de nosotros nos mueve, ¿no? En primer lugar, quisiera hablar de cuáles son los desafíos de la recuperación, y el primer desafío es que, aunque es la prioridad 4 del marco de acción de Sendai, reconstruir mejor, invertir en la recuperación para romper el ciclo del desastre, de hecho, es muy poco conocido dentro de la administración pública qué es lo que se puede hacer y cuáles son los instrumentos existentes. Y prueba de ello es que aquí tenemos el primer modelo que se desarrolló en la literatura académica acerca de cuál es el proceso de recuperación. Este es un texto que se publicó en 1977. Y, por ejemplo, en los estudios y en el ámbito del análisis de desastres, casi no se conoce esta idea de que la recuperación no termina en la emergencia, que es un proceso que dependiendo de los impactos, puede llegar a ser bastante largo, entre 2, 3 años, a veces hasta 10 años, dependiendo del nivel de daños que podamos haber tenido. Y sobre todo los siguientes años son muy complicados de planear, porque como que dentro de nuestra legislación y dentro de la administración justamente hay previsiones hasta que regresamos a una cierta normalidad, y después las secuelas psicológicas, las secuelas económicas, las pérdidas, el tema del empleo, el tema, por ejemplo, en muchos países del despoblamiento, es algo que cuesta mucho trabajo ver. Y definitivamente hemos encontrado muy poco conocimiento acerca de esto, ¿no? Y para un poco ahondar en cuáles son las cosas que deberíamos tomar en cuenta, quise traer un poco como una revisión general de la literatura sobre recuperación, que ustedes pueden ver, de hecho, en algunas de las publicaciones que hemos compartido en el código QR. Y quisiera que viéramos de una manera detallada cuáles son los elementos que implica cada una de ellas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la recuperación tiene que considerar el tipo de impacto y trauma. Y ojo, no digo o no quiero hacer énfasis en el tipo de fenómeno, porque a veces podemos tener el mismo fenómeno con impactos muy distintos, y lo que mueve socialmente no es el fenómeno, sino el impacto. Entonces, el tipo de impacto y trauma es algo fundamental de entender. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de ello, y ese es como nuestro punto de partida, ¿no? El segundo gran elemento es algo que nosotros llamamos el encuadre narrativo del desastre.
que tiene que ver con la forma en la que el desastre se politiza y la forma en la que encontramos la distribución de culpas y responsabilidades. Y visto en perspectiva comparada, nuestros países son el mejor ejemplo de ello, porque lo que mencionó la doctora Anglés en una de las mesas anteriores, nosotros acabamos de tener un desastre en el cual falló el sistema de alertamiento, de la coordinación del alertamiento temprano, y sin embargo, aquí hay un énfasis mucho mayor justamente en las fallas de coordinación de la administración, y allá simplemente se considera que es un problema de que el desastre era inevitable, ¿no? Hay una condición de inevitabilidad y entonces el encuadre narrativo exonera mucho la responsabilidad del Estado y el deber de cuidado del Estado, y esa es parte de la explicación de por qué les llamaba la atención que hay tanto presupuesto para el postdesastre, porque en nuestra ley se utiliza un término que es el término de fenómeno perturbador, y entonces el encuadre narrativo del concepto fenómeno perturbador es que algo viene y nos perturba, y normalmente eso es la naturaleza o Dios, ¿no? Y entonces eso nos perturba, y claro, nosotros lo que tenemos que hacer es regular esa perturbación. Entonces, en lugar de utilizar un término que internacionalmente es más estándar, como por ejemplo amenaza, nosotros usamos fenómeno perturbador. Y entonces, todo lo que se considera fenómeno perturbador cae dentro de la regulación de protección civil, en este sentido de el encuadre de la naturaleza que es perversa y que es mala y que viene y que nos afecta, ¿no? Y entonces, por eso, esa es parte de la explicación. Por ejemplo, en México es tan complicado llevar a procesos judiciales cualquier tema de riesgo, porque el riesgo tiene que estar probado más allá de toda duda razonable, lo cual es muy difícil porque es un fenómeno perturbador que nos trae incertidumbre, ¿no? Entonces, sigo con el siguiente elemento, es la calidad y la disponibilidad de provisiones técnicas y logísticas. Tenemos varios sistemas que se utilizan en el momento de la emergencia. En México, por ejemplo, toda la protección civil se organiza en torno a los sistemas de comando de incidentes, pero más allá de eso, tenemos una improvisación que cambia cada desastre. Entonces, por ejemplo, en el caso del huracán Otis se siguió un esquema, en el caso del sismo del 2017 se siguió otro esquema, en el caso de las inundaciones que acaban de suceder en Veracruz y en la Huasteca, es otro esquema. Entonces, cada desastre nosotros vamos improvisando cuál es el esquema logístico y técnico de la recuperación, y eso realmente complica mucho el tener una sistematicidad en el que uno sepa qué esperar en ese proceso de largo aliento, ¿no? Luego, un cuarto elemento son los instrumentos financieros. Para nosotros es muy importante hablar de instrumentos financieros que sí, obviamente, tienen que ver con los dos esquemas clásicos, el de transferencia de riesgos y el de los instrumentos fiscales. Sin embargo, una de las cosas que se descuida muchísimo en el tema de instrumentos financieros y recuperación es la forma de distribución y de dispersión de los recursos, o sea, el cómo se gasta. Ese realmente es nuestro problema. No es que aquí, por ejemplo, estábamos comentando con Enrique, nos sorprende un poco la cantidad de recursos que se tienen, ¿no? Porque en México de verdad no hay recursos. Sin embargo, a pesar de que no lo hay, los pocos que se tienen se gastan muy mal y se gastan en algo que el gobierno local denomina apoyos directos. Y apoyos directos básicamente son activos, por ejemplo, colchones o por ejemplo ventiladores o por ejemplo algunas ayudas monetarias para reparar las casas, pero no hay una inversión pública, por ejemplo, en mitigación de los cauces o cosas de ese tipo, ¿no? Y ese tema de la distribución de recursos es un problema que en el caso, por ejemplo, de los sismos de la Ciudad de México hablaré un poco más adelante porque es un problema crucial, cómo inviertes para romper el ciclo, ¿no? Y eso nos lleva rápidamente al quinto elemento, que es el sistema de coordinación político-administrativa, que como ya dije, cambia en cada una de ellas. En el caso de lo que voy a mencionar de la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene un carácter muy particular políticamente hablando, entonces, aunque no son generalizables los casos que comentaré, definitivamente, justamente por eso, en cada uno de los desastres cambia un poco el arreglo institucional, porque los gobiernos tienen diferentes capacidades y tienen también diferentes capacidades políticas para imponer sus agendas en este proceso, ¿no?
Un último punto, un penúltimo punto es el tema de la definición de víctima. Los desastres actualmente se definen en gran sentido por nuestros conceptos de víctima, ¿no? Y en el caso de la ley mexicana, esa víctima se define a través de un concepto que es el concepto del damnificado o damnificada, ¿no? Sin embargo, el concepto de damnificado tiene ciertas ambigüedades jurídicas que hacen que al momento de ejercer la política, a veces no es tan claro quién es ese damnificado o damnificada. En este momento, tal como están las políticas públicas, el damnificado es exclusivamente el propietario de una vivienda. Ese es un damnificado, ¿no? Entonces, si tú no tienes título de propiedad, no eres damnificado, aunque tengas secuelas psicológicas graves, aunque seas un desplazado, aunque tengas todos esos elementos, no lo eres. Entonces, no eres sujeto de los derechos y de los beneficios que eso implica. Y eso me lleva a un último punto, que es el régimen jurídico, y por eso preguntaba lo del urbanismo, porque el régimen jurídico determina, por ejemplo, cómo esa propiedad va a ser destruida y reconstruida. Y esa destrucción pasa por una evaluación de daños física, una evaluación de daños económica, y hasta que no tienes eso, no puedes empezar un proceso de reconstrucción. Y esa es la razón por la cual tenemos casas y tenemos edificios en este momento que han pasado 8 años y no han iniciado un proyecto de reconstrucción, porque no pueden demostrar jurídicamente los elementos necesarios para poder entrar en los programas, ¿no? A ver si, acá. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar como en asuntos o en aspectos generales que compartimos en cada uno de los desastres, pero que en los diferentes desastres se manifiestan de formas distintas. Y es por eso que en realidad lo que nosotros hacemos en muchas ocasiones cuando queremos hacer análisis comparado, son análisis de trayectoria que nos tienen, digamos, en los dos extremos, desde el desastre evitado, donde tenemos todos los elementos en puerta para poder reducir efectivamente los impactos, hasta la parte que tiene que ver ya con una catástrofe también en la fase de recuperación. De hecho, mucha de la literatura sobre desastres se refiere a la fase de recuperación como el segundo desastre. O sea, el primer desastre es el impacto y la fase de crisis, y el segundo es la fase de recuperación, porque está tan mal hecha y tan mal planeada que revictimiza completamente a quienes la sufrimos, ¿no? Y en ese sentido voy a dar ejemplos muy rápidos de cómo podemos hacer este análisis comparado, tomando en consideración dos de los desastres más conocidos en el caso mexicano, que son el sismo de 1985 y el del 2017, donde tenemos diferentes puntos en donde podemos tomar ciertas decisiones y donde podemos tomar previsiones que nos ayudan, por un lado, a entender cómo se da el proceso, pero por otro lado también a planear cosas que nos permiten incidir en cada uno de los puntos para llegar a un escenario resultante distinto, ¿no? Entonces, en cuanto al tipo de impacto, voy a ir comparando 85-2017, y este es el punto número 1, por ejemplo, que podríamos ver, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, el sismo de 1985 fue en escala muchísimo mayor de lo que pasó en 2017. Aproximadamente 250,000 de personas se quedaron sin casa, aproximadamente 900,000 en algún momento tuvieron que retirarse de sus hogares por algún tema técnico de la condición de la vivienda. El tema de los fallecidos es un gran debate histórico. Las fuentes oficiales dan 6,000, las estimaciones más realistas dan hasta 30,000 fallecidos, y normalmente lo que se considera en términos de pérdidas son 8,000 millones de dólares, ¿no? Hubo 412 colapsos, 5,728 viviendas unifamiliares afectadas, y se perdió el 30% de la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México, incluyendo algunos de los casos más sonados, como el Hospital General de México, donde fallecieron 249 personas, entre ellas muchos médicos, y donde realmente el más sonado fue el pabellón de ginecobstetricia, de donde sacaron bebés recién nacidos de los escombros. El Hospital Juárez de México fue el lugar donde, después de Tlatelolco, donde más fallecieron, que hubo 740 víctimas, y el edificio Nuevo León, que fallecieron 480 personas solo en ese edificio, ¿no? Y como pueden ver en el mapa,
Lo que tenemos es una contigüidad geográfica que jugó un papel muy importante en el tipo de impacto que se dio y en el tipo de intervención, porque los números que ustedes ven ahí en ese mapa son zonas de atención, donde la gente se conocía, donde la gente era cercana y donde hubo un trabajo de conciliación social para poder implementar el programa del que ahora hablaré, ¿no? Que está ilustrado un poco en las imágenes que ustedes ven. En cambio, en 2017 tuvimos un impacto mucho más amplio en términos del alcance en la Ciudad de México, donde había, digamos, mucha densidad de edificios en la zona central, pero mucha densidad de viviendas solas en la parte periférica, y donde lo que vimos eran desplomes como el que ustedes ven a la derecha, que es un edificio, el que estaba en la calle Saratoga 714, que son justamente de los edificios más vulnerables de la ciudad, porque son construidos con un reglamento que no consideró las condiciones sísmicas actuales, ¿no? En cuanto al esquema de encuadre y politización, tienen ustedes ahí una ilustración justamente de qué es lo que pasó en 1985. En el caso de Tlatelolco, que era un edificio, digamos, de una unidad habitacional con un diseño muy inspirado en el modernismo funcionalista. Uno de esos edificios cayó, es el que les comentaba que tuvo 480 personas, pero allí, por ejemplo, hicieron un gran movimiento social, ellos lideraron en parte el movimiento social, que fue muy grande, porque para ellos hubo una negligencia del Estado, porque justo ese edificio lo habían intervenido 2 años antes. Entonces, estructuralmente, aunque había sido intervenido, cayó, y los habitantes de Tlatelolco se coordinaron con una serie de movimientos sociales que existían desde hacía varias décadas en la ciudad para poder organizar un frente único de damnificados, una coordinadora única de damnificados, que finalmente fue muy importante en la negociación con la presidencia para poder diseñar el tipo de proyecto de reconstrucción que se hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los grandes mitos de la ciudad es que a partir del 85 se inició la sociedad civil, lo cual no es cierto, porque más bien ellos pudieron organizarse porque había un antecedente organizativo muy amplio desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y la otra fotografía que ustedes ven a su derecha es la de las costureras, que fue un gremio muy golpeado por estar ubicadas en el centro de la ciudad, en edificios en condiciones muy precarias, y que después en su organización marcaron un hito en activismo sindical feminista, y ese es más o menos el encuadre y la politización. O sea, el tema político del 85 fue increíblemente fuerte y presente en la política nacional, ¿no? En cambio, en el 2017, realmente la idea principal era que había habido donaciones y que había habido recursos públicos que se desviaron de la reconstrucción y que se habían ido al proceso electoral que estaba en curso al año siguiente, después, y una vez pasado como el punto álgido de la elección y donde se tomó de hecho la reconstrucción como uno de los puntos de la campaña política, en los siguientes años se ha fragmentado tremendamente el movimiento de damnificados, de tal manera que el gobierno de la ciudad lo que hace es negociar por separado con cada uno de ellos y no tienen la capacidad de colocar el tema de la reconstrucción en la agenda pública, ¿no? En cuanto al régimen jurídico, en el caso de Tlatelolco teníamos una condición particular porque ellos no eran propietarios, ellos eran participantes de un fideicomiso que era… digamos, ellos compraban un departamento, pero lo que compraban eran los derechos de ocupación, eran poseedores, no eran propietarios, ¿no? Y la mayoría de las víctimas de la Ciudad de México del 85 eran poseedores, no eran propietarios. ¿Por qué? Porque rentaban, porque estaban en posesión de buena fe. Y si nosotros hubiéramos aplicado el concepto actual de damnificado, nadie sería damnificado en el 85, porque eran poseedores, ¿no? Y esos poseedores lo que hacían era… hacer una demanda, si ustedes ven la fotografía de su derecha, que dice, ni el dueño ni el sismo nos sacará de nuestro barrio. La demanda principal de ellos era permanecer en el centro de la ciudad y no ser desplazados, y el programa de reconstrucción se abocó a eso. En cambio, en el 2017, el régimen jurídico
era el del propietario. Entonces, realmente el centro del programa de reconstrucción es el poder encontrar o el poder justificar que se tienen derechos de propiedad, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, todos los damnificados pasaron por procesos notariales y por el Colegio de Notarios y por ese tipo de procedimientos, porque si no, no eras reconocido y no podías tener los certificados de reconstrucción. Y en el caso del reconocimiento de víctimas, realmente las únicas víctimas como tal, con ese concepto que se reconocieron, fueron los fallecidos, que en este caso lo que tienen ustedes a su derecha es el monumento a los niños que murieron en el colegio Repsamen al sur de la Ciudad de México, donde los niños se reconocieron como víctimas y los padres como víctimas indirectas, y se hizo incluso una disculpa pública por parte de la actual presidenta, ¿no? En cuanto a los instrumentos financieros, podemos ver también grandes diferencias porque en el 85 hubo 4 programas de reconstrucción, y esos 4 programas se ejercieron a partir de un recurso financiero consolidado, sobre todo el que se llamó Renovación Habitacional Popular y el que se llamó Fase 2. Esos dos, sobre todo el primero, tuvo un préstamo del Banco Mundial que se ejerció y que, digamos, lo que hicieron fue expropiar alrededor de 4,000 predios en la Ciudad de México, y la mayoría de esos predios eran predios que tenían daños, y en esos predios se levantaron prototipos de vivienda como los que ustedes pueden ver aquí, y a esos prototipos de vivienda se ejerció gasto consolidado. De tal manera que Renovación Habitacional Popular duró 2 años, hicieron estas más o menos 4,000 terrenos, un montón de viviendas, eran varias decenas de miles de viviendas, y el último programa de reconstrucción se concluyó en agosto de 1990, o sea, tomó menos de 5 años, esa es mi alarma de que ya me pasé del tiempo. Y en cambio, en 2017, ya voy en la parte casi final, se hizo un instrumento financiero individualizado. ¿Qué quería decir eso? Que el gobierno le pasaba un monto a cada uno de los edificios o cada uno de los hogares para que los propios damnificados hicieran los contratos y se hicieran cargo de su propia reconstrucción. Y eso es parte de lo que ha retrasado muchísimo. Entonces, las reuniones de damnificados son, digamos, unilaterales entre gobierno y cada uno de esos edificios, y las reuniones son como los informes técnicos que ustedes pueden ver a su derecha, o sea, donde te muestran los planos, los proyectos y eso, pero sin que realmente las personas puedan opinar o entender siquiera qué está pasando, ¿no? Esta es de las últimas diapositivas que quiero dejar. ¿Qué hacemos con el análisis de trayectorias? Anticipar trayectorias nos permite incidir en la política y nos permite incidir en técnicamente lo que sí podemos hacer. Entonces, conocer los alcances de la forma del encuadre narrativo y de las limitaciones de política nos permite diseñar también contrapesos en la recuperación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, elecciones el siguiente año, pero además no tenemos instrumentos de política, prácticamente no tenemos herramienta alguna para poder hacer un contrapeso de la exoneración de culpas que siempre trata de hacer el Estado por definición, ¿no? Y la segunda idea con la que quiero cerrar es esta: el proceso de recuperación es nuestra última oportunidad de reducir impactos y garantizar derechos. Entonces, solo por esa razón necesitamos trabajar técnicamente en la reconstrucción. Ya el hecho de que existe el desastre ya nos habla de una debilidad del Estado, ya nos habla de vulnerabilidades no atendidas. Este es nuestro último chance y definitivamente hay que tomarlo y tomar mucho más en serio el conocimiento sobre esta fase. Para terminar, les dejo este código QR. En este código QR podrán encontrar 2 archivos. Un archivo es un gestor bibliográfico y otro es digamos, la bibliografía derivada de esto, en donde pueden bajar automáticamente aproximadamente 350 referencias del estado del arte del análisis de cómo se estudia actualmente el tema de recuperación post-desastre. Pueden encontrar las referencias allí y los que tienen ligas directas las pueden descargar. Y con eso termino para pues seguirnos escuchando. Mil gracias.
tanto por la magnífica charla como por la de recursos que ha puesto en un momento a disposición de todo aquel que con una simple foto, que creo entender que también haya códigos QR en la entrada, puede bucear entre la bibliografía de origen. Vamos a pasar, si les parece ahora, a dar la palabra a Andrés Boix y luego tendremos un turno de intervenciones del público. Andrés, ¿sí? Sí, a ver si esto es para que se vea bien. Bon dia a totes i tots. Bien, sí. ¿Esto qué es? Sí, pero al cerrar se cierra. Es como si no hubiera, licencia de PDF en el ordenador. Es posible que no la haya... A ver, no la han actualizado aquí. No lo han actualizado. Espera, voy a ver si con mi correo electrónico se puede. Es que este ordenador personalmente no es una clase habitual, entonces es posible que no lo hayan actualizado. No lo puedes... ¿En PowerPoint no lo tienes? ¿PowerPoint? En PowerPoint, bueno, no es un PowerPoint exactamente, pero porque como es de Apple, pero bueno, lo bajo en... Sí, se verá igual. Bueno, aquí se ve, ¿no? Sí, dale al F5 que sí se proyecta. No. Es que el F5 es para PowerPoint. Vamos. Claro, pero eso, ¿puedo...? Puedo ponerlo aunque se vea en un lado. Sí. Sería quitar esto. Uy, ahora es así. Lo bajo en el modelo de Apple. No. Yo siempre lo llevo en PDF porque parto de la base de que el PDF es menos conflictivo. Pero no hay licencia de PDF en este ordenador. Vamos a ver. Entonces, ahí. ¿Y esto por qué no? Ahora. Vamos a ver. Entonces, lo bajamos en este. Claro, por eso te digo. No, sí que se abrirá. Mal, pero se abrirá. A ver. Descargas. Vale, entonces está aquí. Abrir con... No deja abrir con PowerPoint. Sí, tendría que dejar. A ver, archivo, abrir. Bueno, nada, lo hacemos entonces de la otra forma y ya está, ¿no? Vale. No, yo creo que la forma es esta. Va a ser un poco raro, pero... Desde el navegador. Desde el navegador haces así y bueno. Lo único es que me gustaría poder quitar esto, pero no sé si puedo quitar esto. Vale, algo es algo. Bueno, no está perfecto, pero yo creo que pero nos apañaremos. Bueno, nada, disculpen este ratito, ¿no? Vale, para hablar de la recuperación y después de además esta excelente ponencia sobre
los fundamentos teóricos de los procesos de recuperación, yo voy a intentar, como yo me dedico al derecho, como se ha explicado, y la gente que nos dedicamos al derecho somos más pedestres, ¿vale? Voy a intentar repasar en relación a la recuperación y teniendo en cuenta este fantástico marco teórico, donde además se nos han señalado algunos problemas prácticos que se vieron en los desastres de los sismos de México del 85 y de 2017, yo voy a intentar ir repasando una serie de conflictos que hemos estado viendo en este último año a raíz de la Dana de Valencia, ¿vale? Entonces, vamos a hablar básicamente de la reacción inmediata, después hablaremos de la cuestión de los seguros y las indemnizaciones privadas, luego hablaremos de las ayudas públicas y después de la reconstrucción a corto plazo de infraestructuras y de viviendas y la necesaria reforma del urbanismo y la planificación. Vale. Si nos vamos a la gestión de la emergencia en sentido estricto, una cosa que es muy sorprendente de lo que ocurrió en Valencia el año pasado, creo que además han oído antes a Eugenio Burriel, que fue delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en los años 80, y les explicaba cómo en ese momento, en una España mucho menos desarrollada, se produjeron una serie de eventos y si se han fijado, el número de daños, tanto materiales, pero sobre todo de víctimas humanas, fue siempre mucho menor. Esto es bastante llamativo y nos pone sobre la pista de que la gestión que se hizo aquí el año pasado fue particularmente desastrosa. Entonces, hay que tener en cuenta, a efectos de la recuperación, qué es lo que falló en esa fase y, sobre todo, qué falló en el momento inicial de recuperación y de gestión inicial de la emergencia. Como esto no es recuperación en sentido estricto, voy a pasar muy rápido, pero lo ha mencionado también antes Bárbara López, en términos elogiosos, la actuación de la UME. Esto es un mantra que se repite mucho en España, pero digamos que de los conflictos que tenemos y que nos han aparecido, que tienen que ver no con los fallos previos, de los que otro día podríamos hablar y se ha hablado mucho, sino de la reacción inmediata, hay al menos dos cuestiones que yo creo que sí que es importante señalar. La primera es la diferencia entre un Estado federal, como es también México, y es España en estos momentos, y el tipo de respuesta que se produce ahí con la respuesta que se produce en un Estado centralizado. Lo decía Eugenio Burriel, decía, yo funcionaba en un Estado centralizado porque hasta el año 92 la ley era centralizada. Y esto, pues bueno, tiene sus inconvenientes, pero simplifica mucho las cosas. En la pantanada de Tous del año 82 en Valencia no estaba Eugenio Burriel aún, pero al día siguiente estaba el ejército desplegado por dos razones. Porque no había ninguna duda de quién lo tenía que desplegar. Y la segunda razón, muy importante, porque era un ejército todavía de conscriptos. Entonces, es mucho más fácil enviar a chavalines que están haciendo la mili a limpiar barro, los subes en camiones, les das una escoba y ya se apañarán, que al ejército profesional que tenemos ahora, que lo que prefiere es hacer labores técnicas. Ahora no, ahora tenemos un Estado compuesto donde hay que decidir quién es el competente para gestionar eso. En España, esa ley de protección civil dice que en principio son las comunidades autónomas, que tienen que recibir asistencia del resto del Estado, pero que son ellos los que la gestionan. Pero esto te obliga a coordinarte, y te obliga a coordinarte con organismos estatales, ¿no?, etcétera. ¿Puede haber una emergencia que asuma el Estado? No se dio en este caso. Un organismo con el que te tienes que relacionar en la posemergencia son todos los efectivos de otras comunidades autónomas que te ayudan o del propio Estado, el más importante de los cuales es la UME. La UME, Unidad Militar de Emergencias. Esta UME es una cosa sobre la que hay bastante confusión conceptual. Yo estuve el otro día, bueno, en lo que organizasteis vosotros, un evento fantástico al año de la Dana, escuchando al vicepresidente del Gobierno encargado de la reconstrucción, que coincide que es un antiguo teniente general, señor Gampampols, que dijo a la vez que él quería para España un modelo de gestión de las emergencias federal parecido, o si puede ser igual al de Estados Unidos, que tiene una agencia federal de emergencias que se llama la FEMA, y a la vez dijo que había que potenciar la UME y que los recursos de emergencias estuvieran en el Estado central y fuera él el que tuviera los recursos para atender a las emergencias, que es lo contrario de lo que hace la FEMA. La FEMA
Es una agencia que centraliza, coordina, pero el grueso de sus recursos son recursos que tienen los distintos estados y entidades locales americanas. Eso sí, que tienen que pasar un proceso de certificación para que tengan un nivel de calidad, de experiencia, de conocimiento. Entonces, pasan un sistema de certificación para que sean efectivos, que se puedan integrar dentro de los recursos que puede movilizar la FEMA en caso de que haya una emergencia que dirija la FEMA y que coordine la FEMA. Esto es totalmente distinto al modelo que tenemos en España, donde tenemos una unidad militar de emergencias que depende del Gobierno del Estado y que el Gobierno del Estado despliega cuando él considera o cuando una comunidad autónoma se lo pide. En un modelo federal esto es bastante poco eficiente, porque tienes recursos infrautilizados y sobre todo dejas a los gestores primarios de la emergencia con menos recursos de los que deberían. Para que se hagan una idea económica. Cuando se pone en marcha a principios de este siglo, bueno, en la primera década de este siglo, finales de la primera década de este siglo en España, la unidad militar de emergencias, se le destinan más de 400 millones de euros de entonces solo la puesta en funcionamiento. Según una respuesta parlamentaria de 2020, ya ha pasado tiempo y han subido las cosas, se destinaban 150 millones de euros anuales a los sueldos del personal que trabaja en la UME. Y recientemente el Gobierno de España anunció un plan en virtud del cual se van a destinar 800 millones de euros a modernizar y compra de material de la UME, creo que era en los próximos 5 años. Es decir, estamos hablando como mínimo, ¿no?, y quitando la inversión inicial, de una inversión de más de 200 millones de euros anuales en la UME. El presupuesto de emergencias de la Generalitat Valenciana antes de la Dama era de unos 100 millones de euros. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay como unos 20-25 millones de euros que en condiciones normales tendría la Generalitat Valenciana para mejorar su sistema de emergencias, que no lo tiene, porque están destinados a la UME, es la parte proporcional de lo que es la Comunidad Valenciana en el presupuesto estatal, y que eso te debilita mucho tu estructura primaria de reacción, ¿vale? En un modelo FEMA esto no funcionaría así. Primer debate y primera cuestión sobre la que podríamos hablar mucho. Segunda cuestión. ¿Cómo se recupera? Una forma de recuperación es que funcionen bien los sistemas de seguro y de compensación de los daños, ¿vale? Privado. Bueno, aquí, pues por ejemplo, casas, decenas de miles de coches. Hay casi 150.000 coches afectados. ¿Qué problemas estamos viendo aquí? Bueno, pues en España tenemos tendencia a alardear mucho de una cosa que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una estructura de garantía pública de los seguros privados, ¿vale? Los seguros privados tienen el problema en ocasiones de que cuando hay un gran evento, como dependen de compañías privadas, si la compañía privada que te asegura quiebra, la gente no cobra. Entonces, en España, esto les pasó a algunas compañías de seguros, riesgo de quiebra, después de la Guerra Civil. El bando que ganó la Guerra Civil, como no quería que quebraran esas compañías de seguros, que eran algunas de ellas eminentes financiadores del esfuerzo bélico en el golpe de Estado contra la República, el gobierno de Franco decidió crear una estructura pública de garantía de esas aseguradoras, creando el Consorcio de Compensación de Seguros. Esto es un invento franquista para inyectar capital público a las aseguradoras privadas para que en caso de que tengan que hacer frente a unos daños y unas indemnizaciones muy grandes y ellos no puedan asumirlas, se les cubre con dinero público. Evidentemente, esto en un modelo democrático y de mercado funciona bastante mal, esto se reformó y ahora el Consorcio de Compensación de Seguros funciona con unas primas que pagan los ciudadanos en sus seguros. Con lo cual, esto es un mecanismo privado de seguro masivo entre las propias compañías de seguros. Es verdad que hay una garantía pública última que de momento no se ha tenido que recurrir a ella, pero esto es un mecanismo privado. ¿Está funcionando bien? Bueno, pues hay muchas críticas al respecto. El problema que se está produciendo en la zona es que está encargándose el consorcio de casi todas las tasaciones y lo está haciendo pues, a la baja. Pues esto suele pasar en el ámbito privado. Simplemente que lo sepan, ¿no? Pero bueno, pero hay una parte pública de garantía que está ahí. La pregunta es, dado que hay una parte pública de garantía, ¿tendría que intervenir el Estado en estos procesos de tasación que se están haciendo a la baja, generando mucho malestar social? Tengas en cuenta, además, que está produciéndose un negocio privado entre abogados de ayudar a los ciudadanos a recurrir esas tasaciones a la baja e incipientemente ya lo que llega es que se están ganando. Es decir, el Estado encima, a lo mejor si hiciera esa intervención para regular que el proceso fuera más transparente, objetivo y generoso, bueno, justo con los damnificados, a lo mejor incluso evitaría problemas de judicialización o de que después la carga financiera acabe siendo excesiva.
Otra cuestión pública que se ha hecho y esta ha funcionado bastante bien son los avales que la banca pública ha inyectado para fomentar que la banca privada dé préstamos, ¿vale? Pero, y esto más o menos está funcionando bien. Se han metido casi 1.000 millones de euros en avales públicos a préstamos privados. Pero tened en cuenta que el préstamo es algo, lo dicen los propios responsables de estos instrumentos, a lo que la gente tiene tendencia a recurrir poco en estas situaciones. Si ya estás mal, encima no te vas a meter en un préstamo. La gente recurre a esto solo cuando no hay más remedio. Tercer elemento, ayudas públicas. Esto sí que es una diferencia respecto de otras catástrofes que ha vivido España y en concreto la Comunidad Valenciana, y es que España se ha convertido en un país más rico de lo que era, le ha pasado también a México en la comparación 85-2017, entonces ahora había más capacidad y más músculo económico. Entonces, unas administraciones en muchos casos noqueadas han reaccionado al noqueo tirando una manguera de ayudas públicas, ¿vale? Indiscriminadas. Ahí tienen la publicidad que ha hecho la Generalitat Valenciana de los muchos programas de ayudas. Ayudas para, por cada vehículo que usted ha perdido, tanto dinero. Esto no es el seguro, ¿eh? Esto son ayudas, ¿no? Además de lo que te pueda pagar el seguro, que por cierto te paga solo si tienes seguro, ¿no? Eso el vehículo es obligatorio siempre, pero en las casas no. Entonces, aquí hay un sesgo económico y de renta. La gente privilegiada normalmente tiene más seguro del hogar y de vivienda que las personas más vulnerables. Pero bueno, esto son ayudas. Entonces, ¿has perdido el vehículo? Tanto. ¿Para material escolar? Tanto. ¿Ayudas de emergencia para reabrir comercios? Tanto. ¿Vale? Bien, ¿qué discusiones hemos tenido aquí? Pues bueno, aquí hemos tenido algunas discusiones sobre cómo hay que dar estas ayudas. Hay básicamente dos grandes formas de dar estas ayudas. Uno, verificar en concreto cómo de perjudicada está la persona y a partir de ahí dar la ayuda de una forma proporcional y que se corresponda con el daño y el problema que tiene esa persona, cosa que es muy costosa en términos de gestión, o darlas indiscriminadamente. Cosa que es menos costosa en términos de gestión y tiene la ventaja de que te reactiva económicamente la zona mucho antes porque hay dinero y empieza la gente a hacer cosas. Se ha optado por esta segunda vía. Sobre todo la Generalitat Valenciana, con el dinero que tiene y que le ha dado el Estado en forma de deuda, pero se lo ha dado el Estado, ha optado por esta segunda vía. Esta segunda vía tiene bastantes ventajas, pero ojo, tiene ventajas a corto plazo. Tiene ventajas a corto plazo porque a corto plazo a lo mejor no puedes hacer todas esas gestiones y es importante recuperar. Cuando ha pasado un año, quizás sería el momento de empezar a controlar más. Empieza a haber ya críticas en Valencia, en la zona de la Dana, respecto de personas que están cobrando ayudas sin haber recibido daños, ¿no? O cosas tan absurdas como que a niños que viven en Valencia pero que van a una escuela de una zona formalmente dana le dan las ayudas para el material escolar y en cambio al revés no, cosas así, ¿no? Vale, simplemente que lo tengáis en cuenta. Ahora bien, ¿ha funcionado esto? Sí, ha funcionado bastante bien. Junto con otras ayudas públicas que son los expedientes de regulación de empleo que han permitido a las empresas tener a los trabajadores sin trabajar pero cobrando por medio de una garantía pública. Entonces, mientras la empresa no podía abrir, esto no suponía un coste para el empresario o para la empresa, y entonces la empresa era más viable. ¿Ha funcionado esto? Más o menos ha funcionado, ¿vale? De hecho, hay una reactivación económica en la zona que, según las cifras oficiales, dicen que sí, que la zona está creciendo económicamente y que se ha recuperado. Se ha recuperado el empleo. Hay más empleo ahora en la zona del que había antes. Ha subido el precio de la vivienda. Había mucha gente que pensaba, esto va a descorazonar a la gente, a desincentivar que la gente quiera vivir aquí. Mucha gente se querrá ir de aquí. Es verdad que el stock de vivienda se ha reducido, pero bueno, es llamativo y contraintuitivo que el precio de la vivienda en la zona haya subido. También es verdad que esto es en un contexto de subida de precio masiva en España. Cuarta cuestión, cuarto problema, reconstrucción a corto plazo. Yo os pongo ahí el ejemplo de una pasarela que cruza en Picaña el Barranco del Pollo. Pues la pasarela hay que reconstruirla a corto plazo. Entonces, aquí el problema, porque es que si no la gente no puede pasar. Entonces, aquí el problema es que muchas infraestructuras se han visto afectadas o más afectadas de lo que deberían porque no estaban bien dimensionadas para este tipo de eventos y se ha demostrado que aunque pensábamos que la recurrencia de este tipo de eventos era cada 2000 años, pues probablemente no es cada 2000 años. Entonces, habrá que rehacer los cálculos. Hay que rehacer los cálculos de zonas inundables. Y entonces las infraestructuras tienen que rehacerse. Pero claro, una cosa es la necesidad de rehacerlas bien y otra cosa es la necesidad de rehacerlas a corto plazo para poder funcionar. Entonces, ¿cuál es la tensión aquí? La tensión aquí es, hay que meter dinero solo para reconstruir en estas infraestructuras de una forma que estén adaptadas al cambio climático, a las nuevas realidades, a las nuevas exigencias, a lo que sabemos ahora sobre la inundabilidad, o por el contrario, tenemos que hacerlas ya cuanto antes para que empiecen a dar servicio y ayudar a la reactivación de la zona. Claro, y aquí
la respuesta ideal es no, hay que hacerlo rápido y a la vez bien. Pero claro, esto no se puede hacer. O pasa, por ejemplo, también con las viviendas privadas. Hay que dar ayudas. No solo dar ayudas a que la gente reconstruya sus viviendas en zonas que sabemos que son altamente inundables y que a día de hoy no permitiríamos que se construyera allí, que se reconstruya una vivienda allí que ya ha quedado destrozada. No solo eso, no solo hay que dar, o se pueden dar. Hay ayudas que han obligado a reconstruir ese tipo de viviendas, que solo te las daban si las usabas para la reconstrucción de ese tipo de viviendas. Pues esto es un debate. Lo ideal sería que no se hiciera, pero ¿está mal hacerlo? Yo a mí esto me recuerda un poco a la persona que, yo qué sé, por poner una analogía tonta, pero que creo que se entiende. Una persona que hace mucho deporte y lo está haciendo mal porque no está en forma y se lesiona y tiene mucho dolor. ¿Le das calmantes para que deje de tener el dolor, aunque al dejar de tener el dolor a lo mejor va a seguir haciendo el salvaje y va a seguir empeorando su salud? ¿O dices, no, yo no te voy a dar calmantes, sufre, ten dolor, ¿no? Y así te concienciarás y empezarás a hacer el ejercicio que toca y como toca y no lo harás más? Pues no, hay que darle los calmantes, probablemente. Pues esto es un poco lo mismo. Pero que tened en cuenta que esto es otro gran debate que hemos tenido. Relacionado con las necesidades del urbanismo de emergencia. Ahí tenéis el típico ejemplo de casas que a lo mejor no habría que reconstruir porque están prácticamente en el cauce, ¿no? Han quedado arrasadas y las estamos reconstruyendo. Pero es que, bueno, pues ha habido que tomar una serie de decisiones para la reconstrucción urbanística, sobre todo en la comarca más arrasada, que es el Horta Sud, y entonces, donde la inundación ocupó prácticamente toda la comarca, como veis, o sobre todo la parte más cercana al mar de la comarca, y donde además veréis que se solapa con un importante núcleo de población, que es esta zona que sale de la ciudad de Valencia hacia el sur, ¿vale? Entonces, todo eso ahora más o menos tenemos asumido que es zona inundable. Y hay muchas zonas devastadas. Bueno, pues se han tomado una serie de medidas de emergencia que algunas han sido cuestionadas. Por ejemplo, permitir que suelo dotacional aún no desarrollado, para escuelas, para parques, para polideportivos, si hay necesidades de vivienda, se pueda construir ahí vivienda para realojar a gente o para hacer nuevos desarrollos habitacionales. Problema, incrementas la densidad poblacional y quitas dotaciones. Bueno, la regla ha sido decir que en 3 años hay que recuperar nuevo suelo dotacional. Para recuperar nuevo suelo dotacional tienes que rehacer el Plan General de Ordenación Urbana y tienes que decidir qué zonas que ahora no son urbanas o urbanizables pasan a serlo para poner ese nuevo suelo dotacional. Pero ¿y si es inundable? Bueno, pues se ha hecho una cartografía de emergencia por parte de la Generalitat Valenciana respecto de zonas inundables nuevas, más o menos adaptada. Hay que mejorarla, pero a lo que hemos descubierto ahora, y con una serie de exigencias diferenciales al respecto. Y por acabar, y a partir de esa nueva cartografía que hay que hacer y de estas cosas que hemos aprendido, a más medio y largo plazo nos tenemos que ir a una planificación territorial adaptada a esto nuevo que sabemos, ¿vale? Quizás a corto plazo no hay más remedio que hacer esto, que usar suelo dotacional para las viviendas que hagan falta a muy corto plazo. Ver dónde reubicamos ese suelo dotacional, arreglar los polígonos industriales como estaban hasta ahora. Pero a más medio y largo plazo tenemos que tener en cuenta, se ha dicho ya antes, no voy a abundar, que aquí tenemos un problema metropolitano. Y no podemos seguir gestionando un problema metropolitano donde confluyen las competencias de la Generalitat Valenciana de planificación territorial para todo el territorio valenciano, con las competencias del Estado respecto de las infraestructuras de interés general, líneas férreas, carreteras y la cuenca del Pollo, que aunque el Estatuto de Autonomía dice que esto es una cuenca autonómica y lo que tendría que gestionar la comunidad autónoma, nunca se ha gestionado así y lo gestiona el Estado. El Estado, por resumir jurídicamente la cuestión, cuando tiene una infraestructura de interés general que gestiona, da exactamente igual lo que tengan, la competencia que tengan otras administraciones, Generalitat sobre planificación territorial, municipios sobre el urbanismo, lo que el Estado decide en esa planificación estratégica de infraestructuras de interés general se impone. Entonces, tú por un lado tienes un territorio sobre el que la competencia de planificación territorial es autonómica, pero donde el Estado te va a imponer decisiones. Y te las puede imponer en cada momento y te tienes que ir adaptando a ellas. Y luego, además, son los municipios los que desarrollan ese urbanismo y deciden dónde va el polígono industrial o dónde deja de ir. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Hay que empezar a dimensionar la respuesta jurídica, planificadora y urbanística a la que es la realidad geográfica y social y económica de esta comarca, o al menos esta subcomarca que es metropolitana. Y habría que establecer un órgano de gestión conjunto, donde estas competencias que interactúan de los 3 órganos no solo se tuvieran que coordinar, sino que fuera un órgano el que tuviera la responsabilidad de aunar los inputs de estas 3 administraciones y hacer una planificación y una ejecución del desarrollo territorial y urbanístico coherente y única. Esto es una reflexión muy evidente, llevamos tiempo diciéndolo,
pero no irán de esto a hablar a los políticos, ¿no? Y segunda cuestión. Esta es una foto, y con esto acabo. Esta es una foto de una tienda de una multinacional sueca del mueble que se llama IKEA, creo que todos la conocen, que está en Alfafar, ¿vale? Que está en una de las zonas más afectadas, está en concreto en la zona de inundación de esa franja de donde ven en rosita cubierto de azul, ¿no? Que es una franja que va de norte a sur, ¿no? Esos son los pueblos del antiguo Camino Real de Madrid, que sale de Valencia, y es una conurbación de pueblos unos tras otro, y verán que hay una carretera, que es la pista de Silla, ¿no? Y al lado ya es el Parque Natural de la Albufera. Bueno, pues pegado a esa carretera hay una serie de polígonos industriales donde está ubicada esta tienda de IKEA. Y si se fijan en la foto, verán que las dos primeras plantas, bueno, la planta baja y la primera planta, son el parking. Además, un parking bastante diáfano, y la tienda está a partir de la segunda planta. Bueno, esto ha sido puesto como un ejemplo de ¡wow! Los suecos, ellos sí que se dieron cuenta de que había un problema y entonces hicieron su tienda adaptada a lo que podía venir. Y en parte es verdad, pero en parte no. Lo que hicieron los suecos fue cumplir exactamente con lo que dice el Patrikova. Es decir, la pregunta, y lo que hay que hacerse aquí, no es decir, ¡guau, los suecos, qué bien lo hicieron! La pregunta es, ¿cómo es posible que en ese mismo polígono industrial, quizás en desarrollos anteriores, pues no, pero en los más recientes no os fuera igual? Porque esto es lo que dice el Patrikova que hay que hacer. En otras zonas te dice, hay que elevar 80 centímetros, tal. No sé. Esto es lo que te dice el Patrikova que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cumplir la norma. Pero la norma, como el Patrikova ha sido posterior a la legislación urbanística, es verdad que no se cumple por una razón, o por muchas, pero hay una, y es que no es rentable cumplirla. ¿Por qué? Pues por normas urbanísticas que no tenemos bien adaptadas al Patrikova. ¿En concreto cuál es? En concreto el problema es que si tú usas la planta baja y la primera planta para el parking, eso te computa como edificabilidad, mientras que si el parking está subterráneo, el módulo de cómputo es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pones ahí el parking, tienes menos metros de tienda luego. O tienes que comprar más terreno alrededor, que es lo que hizo IKEA, negociando con el Ayuntamiento de Alfafar y los propietarios. Pero claro, esto lo puede hacer IKEA porque tiene mucho músculo económico. Pero entonces IKEA, más o menos, con el Ayuntamiento de Alfafar y los propietarios, negoció la compra de más terreno a un buen precio y entonces hasta le salió a lo mejor rentable, porque esta es una forma más barata de construir que hacer el parking subterráneo. ¿Pero por qué? Porque no perdió la edificabilidad. Entonces, probablemente lo que tenemos que hacer es no solo pensar en el urbanismo adaptado a lo que viene y la riada, que es esto, ¿vale? Que se construye así a lo mejor ahora las tiendas en esta zona, sino tenemos que pensar también en las repercusiones estrictamente urbanísticas de edificabilidad y de módulo que este tipo de decisiones constructivas requieren. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que hay 1001 incentivos económicos y muy importantes para intentar evitar este cumplimiento. Entonces, cuando decimos que hay que adaptar el urbanismo a esto, no solo estamos hablando de este tipo de medidas, sino de repensarlo globalmente, incluyendo este tipo de cuestiones, porque todo esto ha de ser sostenible ambientalmente, pero también, si queremos que funcione, hay que hacerlo sostenible económicamente, para que las empresas que se ubiquen vayan a no perder dinero, no serles muchísimo más caro y más oneroso por hacerlo así. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pues esto es un poco lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Andrés. Si les parece, vamos a abrir un pequeño turno de palabras antes de hacer un poco la conclusión de esta primera parte de la jornada y luego podemos volver a abrir un pequeño debate. Si alguien quiere comentar algo de lo que por ahí, Carles. ¿Carles? Gracias. Buenos días. Bueno, estoy aprendiendo muchísimo toda la mañana y estoy disfrutando muchísimo de vuestras experiencias y de todo el saber acumulado en las dos instituciones. Aprovecho 10 segundos para darle otra vez las gracias ahora en público a Ciro, que contactó conmigo hace ya bastantes meses y me propuso que pusiéramos en común dos equipos científicos potentes para organizar este encuentro. Ha pasado mucho tiempo, muchas horas de trabajo y estoy muy satisfecho. Y de la última
exposición de mi compañero y amigo Andrés Boix, solo no me ha gustado una cosa, que se quedara ahí el edificio de IKEA, aunque tú has sido un poco crítico. Sí que es verdad que en algunas semanas y en algunos medios se nos vendió como un ejemplo de planificación urbanística, de prever una posible inundación, etcétera. Pero yo ahí soy más crítico que tú. IKEA suele construir así y IKEA juega con las cartas marcadas. IKEA negoció muy fuertemente con los ayuntamientos afectados, con la excusa de que iba a atraer a mucha gente a la zona, etcétera, sin pensar tampoco el impacto que podía tener sobre las empresas y las industrias medianas y pequeñas de la zona, etcétera. Por eso no, cuando he visto el edificio ahí, el logo y tal, y tan impactante y tanto rato proyectado, me ha dolido un poquito. Y que conste que soy cliente de IKEA, yo creo que se lo montan bien, pero no me ha gustado que se usara como ejemplo de planificación urbanística, porque cuando vas con pólvora de rey todo es muy sencillo. Muchas gracias. Sí, muy rápidamente. Yo justamente lo que he intentado explicar, ¿no?, es que frente a la narrativa habitual que hay, que la hemos estado escuchando todos estos meses en la prensa de ¡buah, los suecos se dieron cuenta!, que creo que no es exactamente así por dos razones. La primera, porque lo que hicieron fue lo que dice la norma que hay que hacer, ¿no? Es verdad que el Patricova le da cierta escapatoria a los ayuntamientos. Espera un para momento, exigirlo. porque Sí. el Patricova es el Plan Territorial de Acción contra la Inundación en la Comunidad Valenciana. Lo explico porque estamos hablando de la sigla, el acrónimo. Gracias. Vale, sí, perdón, lo siento. Pues eso, esto es una norma para prevenir, o sea, para obligar a tomar medidas a los ayuntamientos en su planificación urbanística frente al riesgo de inundaciones. La Comunidad Valenciana es de las primeras que tiene esto, porque la primera versión es de 2003, si no recuerdo mal, ¿no? Y se actualizó en época por eso, en 2015, que ya gobernaba el Botanic, ¿no?, aunque el trabajo venía de antes, pero es verdad que como ya gobernaba el Botanic, bueno, se hizo una actualización exigente. Entonces, el Patricova establece estas medidas correctivas cuando ubicas algo en zona inundable, porque dependiendo de los grados puede estar totalmente prohibido ubicar o que te permiten ubicar con medidas correctivas. Y esta es una de las medidas que dicen. Lo que pasa es que hay ayuntamientos que interpretan que el Patricova establece esas medidas cuando sea posible desarrollarlas. ¿No es así? Perdona que Vale. te interrumpa. El Patricova es el Plan de Acción Territorial. Se hizo la primera versión para la Comunidad Valenciana en 2003 y solamente se utilizaron modelos hidrológicos e hidráulicos para definir las zonas inundables. Estos tienen una normativa clara de construcción, muy restrictiva o tan restrictiva como como aconseja la ley. Sin embargo, en 2015 se hace una ampliación y se añade un nivel 7. O sea, hasta ahora teníamos 6 niveles de inundación. El primero es el más problemático, el 1, y va, digamos, va disminuyendo de problemática. Cada vez las inundaciones afectan a un territorio más amplio, pero tienen menor periodo de recurrencia. Es menos probable que afecten y con menos altura. Aquí nos damos cuenta de que la simulación hidrológica y hidráulica en un país como el nuestro, que no tiene datos suficientes como para que esto sea absolutamente verdad, no deja de ser una simulación, los periodos de retorno no deja de ser una estadística y no es un modelo exactamente físico. Entonces se añade un séptimo nivel de peligrosidad, que es el riesgo geomorfológico. Ese no está definido por altura de agua y extensión. Y ese, que es el más amplio desde el punto de vista superficial, lo que sí que dice es, oiga usted, si tiene que construir aquí, haga un estudio determinado y digamos, esto necesita ser mirado con lupa, porque el territorio es muy amplio. Es un poco la idea de la incorporación de 2007. En los demás sitios, en los demás niveles, sí que está bien establecida la norma de construcción. Pero que entonces lo que quiero decir es que los ayuntamientos se acogen a esto para no considerar que esto sea necesariamente siempre obligatorio. Y entonces esta es la explicación por la que a veces lo tienes y a veces no. Pero es verdad que en el caso de IKEA confluía que IKEA tenía interés porque ese tipo de construcción es más barata. O sea, es más barato hacer el parking así que hacerlo en el subterráneo.
Entonces a ellos eso les interesa, pero les interesa si no tienen que comprar más terreno porque no pierden edificabilidad. Y esa es la cuestión. La gran discusión que tuvo con el Ayuntamiento de Alfafar es que el Ayuntamiento de Alfafar le decía que si lo hacía así, le quitaban edificabilidad. Y entonces el Ayuntamiento de Alfafar le ayudó a negociar con los propietarios de terreno alrededor para comprar algo más de terreno, porque, como bien dices, es mucho más fácil hacer esto cuando vas con pólvora de rey. Pero me da la sensación de que si queremos que estas soluciones los ayuntamientos tengan la capacidad de imponerlas, tenemos que también facilitar el tema de la edificabilidad. Es decir, no puede ser que tengas menos edificabilidad, por decirlo así, si lo haces bien para prevenir inundaciones que si lo haces como siempre, ¿vale? Dicho, esto era lo que yo trataba de explicar, ¿eh? No era al revés, un poco tratar de explicar por qué esta anomalía, porque no es normal la narrativa que hemos tenido de todo el mundo lo ha hecho mal menos IKEA. No tiene sentido, es decir, no, cuando pasa algo así de que todo el mundo lo está haciendo mal menos alguien, normalmente hay una explicación, entonces un poco trataba de darla. Gracias. Eugenio Gurriel. Bueno, yo quiero pedir excusas porque me he tenido que ausentar antes por una cita médica ineludible y creo que ha habido alguien que me ha hecho alguna pregunta. Ahora la dejamos, si quieres, para el final. Ahora que hagan preguntas a todos al final, si te parece, para no interrumpir. ¿Alguien más quiere sobre estas ponencias? Hacemos una cuestión general. Ah, perdón, por aquí también. Sí, ella y luego sí, y hacemos la conclusión. Vale, pues 2 palabras más, sí. Por favor. Gracias. Andrés, una pregunta. ¿Existe algún instrumento jurídico para establecer la responsabilidad del Estado por omisión, por esta falta de aviso oportuno y demás? ¿Y se pone en práctica? Sí. Vale, sí, lo tenía en la presentación, pero la verdad es que para no ocupar tanto tiempo lo he saltado. A ver, una cuestión es la responsabilidad penal, criminal, por básicamente los daños materiales, pero sobre todo las víctimas, que esto se está resolviendo en un procedimiento judicial y básicamente ahí lo que tú tienes que establecer es que la negligencia de alguien que tenía la obligación de hacer algo y no lo hizo, ¿vale? Lo cual requiere que esté muy claro quién es el responsable y sobre todo que esté muy claro que esa persona responsable tenía que tener los conocimientos, la información y tendría que haber tenido todo, incluyendo un protocolo perfectamente establecido, que él tendría que haber seguido correctamente si no hubiera sido muy negligente. Entonces tiene que estar todo esto claro y que no lo hiciste y que esa negligencia es lo que causa algún daño en concreto, alguna muerte concreta. Aquí, como hay desgraciadamente muchas muertes, probablemente será fácil encontrar alguna que esté directamente vinculada a la falta de aviso. La discusión jurídica que vamos a tener en el tema penal aquí es la falta de aviso y es lo que se va a soslayar. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es la responsabilidad patrimonial. Más allá de que derivado del delito, si lo hay, puede haber consecuencias patrimoniales, cuando se producen daños imputables a una omisión negligente de la Administración, de esos daños también tiene que responder la Administración. ¿Qué tiene que ocurrir? Que haya daños y que sean directamente consecuencia de esa omisión negligente de la Administración. ¿Por qué en este caso probablemente estamos viendo procedimientos de estos? Pero no están siendo muy importantes, yo creo que por una conjunción de estas 2 razones. La primera, así como el no aviso sí que tiene una importancia clave en que haya víctimas mortales, el no aviso no tiene demasiada importancia a efectos de la evitación de daños materiales. Es decir, los daños materiales se habrían probablemente producido igualmente. Entonces ya tienes que vincular la omisión no tanto al no aviso como a que no se hayan ejecutado ciertas infraestructuras o ciertas obras hidráulicas. Y esto, digamos que está sometido a tantas cuestiones, incluidas presupuestarias y crisis económica, que normalmente no te hace ser negligente. Y la segunda cuestión es que te tienen que indemnizar los daños. Entonces, ¿cuándo suele haber más procedimientos de estos? Por ejemplo, en Valencia los tuvimos con la presa de Tous del año 82, procedimientos que han durado hasta este año, que se cerró el último pago. ¿Cuándo no se pagan indemnizaciones o no se pagan indemnizaciones suficientes? Como en este caso, en cuanto a los daños materiales y económicos, entre lo del consorcio de compensación más las ayudas directas, sí que se está cubriendo casi todo, o al menos gran parte. Esto, digamos, que rebaja las posibilidades de una acción que busque una indemnización en ese sentido. Entonces, confluyen estas 2 causas para que no estemos hablando mucho de esto. Gracias. Por favor. Creo que esta es más para Nacheli.
Una de las cosas que también se ha dicho después del sismo del 85 es que se modificó el reglamento de construcción de la Ciudad de México y uno de los cambios que hubo fue la distancia que tiene que haber entre un edificio y otro. ¿Qué tanto los daños del 17 fueron por omisiones en el reglamento de construcción vigente y si esto también es un mito o es real lo que pasó en el 85? Bueno, hay muchas cosas que obviamente por cuestión de tiempo no mencioné. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad efectivamente es la existencia de construcciones que no cumplen el reglamento. En la alcaldía central de la ciudad, que es la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde está hubo todo el movimiento de damnificados, aún ahorita el 70% de las edificaciones están construidas en un reglamento que no cumple con los estándares actuales, ¿no? Y el reglamento de construcciones se aboca a la construcción nueva, que es un poco de lo que hablábamos, ¿no? La construcción nueva tiene procesos de verificación que normalmente se cumplen hasta cierto punto, pero que tienen muchos problemas de verificación precisamente porque nuestro sistema se basa en un sistema en el cual no hay inspección pública, se basa en responsivas. Las responsivas son cartas poderes que se le otorgan a ingenieros particulares para poder certificar que el reglamento efectivamente se cumple. Entonces, el sistema tiene muchos conflictos de interés porque quien le paga a esas responsivas a esos ingenieros es el propio constructor. Entonces, es muy fácil caer ahí en conflicto de interés. Y cada uno de los edificios que se cayeron en 2017 tiene una historia distinta. Por ejemplo, Saratoga el que les enseñé, tuvo un problema de que estaban construyendo al lado sin un sistema de protección de colindancias, precisamente. Entonces, había un debilitamiento de la estructura, de una estructura que ya era vieja y que ya tenía problemas. Sin embargo, por constancia propia, de hecho, también hubo edificios nuevos que sufrieron daño estructural y que fueron muy costosos de rehabilitar para la ciudad, precisamente por estos fallos en el sistema de inspección. Entonces, creo que uno de los grandes retos no es tanto que no tengamos un buen reglamento, creo que tenemos un reglamento excepcionalmente bueno, quizás de los más duros del mundo. El problema es un poco como en el caso turco, que no se implementa y no necesariamente se implementa para las construcciones existentes, que son la mayoría, porque ahí es donde entra el tema del derecho urbanístico y de cómo haces la evaluación y el financiamiento de daños y también el proceso de aseguramiento. O sea, el tema de cómo asegurar el financiamiento para poder hacer intervenciones preventivas es una cosa muy complicada que la ciudad no ha querido enfrentar. Entonces, un poco como, digamos, una mezcla de factores. Gracias. Bien, aquí en el programa ponía que iba a hablar Romero. Romero ha tenido que irse, Juan, a dar clase, entonces hemos intercambiado los papeles y ahora vamos a ver si yo consigo hacer entre todos, con la ayuda de la mesa, con la ayuda del público, una conclusión de los principales temas que se han hablado aquí en un objeto de entender las principales enseñanzas de este primer bloque y recomendaciones de cara al futuro. Aquí se ha hablado del tema de riesgo y, como todos sabemos, el riesgo está compuesto de dos cuestiones, una peligrosidad, una amenaza física, una probabilidad de que se produzca un efecto hidrometeorológico o de cualquier otro tipo, como por ejemplo los sismos, que se ha hablado también de los sismos, un terremoto, un evento natural que afecte a la vida humana. Y luego tendríamos la parte de vulnerabilidad, cómo de afectada están las personas por ese evento. Y estamos en un contexto de cambio climático que hace que cada vez vayan a haber más eventos, la peligrosidad va a aumentar, más eventos susceptibles de producir daño. Esto nos une a México, nos une en España, estamos en un sitio muy expuesto, pero no solo al cambio climático, sino también a cómo nos defendemos o cómo es la exposición de la población a esa amenaza física. Y en este sentido sí que hay una diferencia, y es que, por ejemplo, en nuestra zona, nuestro principal generador de problemas son las inundaciones. Y las inundaciones no podemos saber cuándo se van a producir ni dónde, pero sí que podemos conocer los espacios inundables. Eso se conoce, se puede estudiar. Podemos
actuar sobre la peligrosidad, aparte de sobre la vulnerabilidad. Por esto que sé que ahí hay un problema, debo de ejercer una ordenación territorial de acuerdo a ese problema. En el caso de México nos han salido el caso, por ejemplo, de los sismos, el caso de los terremotos. Ahí es muy difícil de ver dónde se va a producir el epicentro. Es muy difícil esto de saber. ¿Sobre qué se actúa? Básicamente sobre la vulnerabilidad. Vamos a construir de manera que los elementos que estamos utilizando en la construcción y el diseño constructivo de nuestras ciudades sea capaz de conllevar un movimiento sísmico, sea capaz de amortiguar, de asumir, igual que pasa en Japón, igual que pasa en otros sitios. Luego, yo querría poner también un poquito de historia, un poco en relación con lo que ha dicho Eugenio Burriel. Yo empecé a estudiar los riesgos naturales, los riesgos de inundación a finales del siglo XX y en ese momento nuestro principal problema era ver la peligrosidad física, dónde se iban a producir los problemas, porque en ese momento, como él ha dicho, yo estaba trabajando en la Confederación Hidrográfica y en la operativa en tiempo real y todo este programa que él ha hablado del Previmet, estamos hablando de los años 90, de principios de los 90, cuando yo me incorporé, y ahí ni había teléfonos móviles, ni había una red de sensores en tiempo real prácticamente como ahora y ahora con el SAI. Llevábamos un busca y si llovía ya podía buscar una cabina telefónica para ver cuánto estaba lloviendo y acudir allí a ver qué pasaba. No teníamos ni mucho menos sistemas de predicción tan buenos como ahora, ni mucho menos el satélite, pero no ya el satélite Meteosat de las nubes, el radar de tierra que tenemos ahora que te ofrece una continuidad de dónde están los principales focos de tormenta. No teníamos nada. De hecho, no solo no teníamos nosotros, sino no tenían a nivel mundial. Se declara la década internacional para el estudio y reducción de riesgos naturales entre 1900 y 1999, que fue el marco Sendai de ahora, viene de ahí, de ese primer marco IOGO, que según las ciudades iba cambiando de nombre, para la reducción de los riesgos naturales. Nos parecía que aquello, cuando tuviésemos una nueva red de detección de los fenómenos atmosféricos, el SAI, el Sistema Automático de Información Hidrológica, que daba información en tiempo real, pero no nos equivoquemos, el SAI se implanta en España en un programa de seguridad de presas. Aún no se pensaba en el riesgo. Y ya empiezan a pensar algunos en el riesgo y además de aforar las principales pantanos y embalses, también se aforan las ramblas. Empieza el Barran del Carriset, tiene un aforo del SAI, la Rambla del Pollo tiene un aforo del SAI. Todos estos barrancos y torrenteras de reacción rápida empiezan a tener unos aforos del SAI, unos medidores que nos permitieran reaccionar a la velocidad que pasaban los fenómenos. Teníamos que tener tiempo de reacción y teníamos que ver qué es lo que pasaba. Junto a eso empiezan a desarrollarse también los radares de tierra para la detección de precipitaciones, los caudales, o sea, todos unos sistemas y se empieza. Ya teníamos suficiente información a realizar las bases de esa cartografía de riesgos que se materializa en 2003 en el Patricova con una primera estudio de inundaciones históricas del estilo de que lo ha hablado Eugenio Burriel, de las zonas inundables. Y entonces pensaba yo, y pensábamos muchos de nuestros colegas, qué bien, cuando tengamos todo esto, reduciremos en mucho el riesgo de inundación, porque sabemos cuándo va a llover, dónde va a llover, vigilaremos qué caudal hay en los ríos, son las diferentes fases. Podremos prevenir las zonas inundables, podremos diseñar una buena emergencia y con todo eso al siguiente fenómeno estaremos más preparados. ¿Cuál es mi sorpresa? Que a fecha de hoy, a todo eso, no solo no somos capaces, sino que estamos teniendo más pérdidas que nunca, incluso de vidas humanas. ¿Qué ha pasado con todas esas fases? Y aquí me ha gustado mucho porque México tiene los mismos problemas que nosotros, tienen las mismas fases. Tiene una fase de antelación, es la fase más importante. Todo el dinero que invirtamos en antelación y en planificación previa no lo vamos a gastar en luego restituir los daños. Es como la frase que en España decimos, más vale prevenir que curar, porque la curación cuesta muchísimo más y es mucho más traumática que la prevención. Y esa prevención debe de contar con esos elementos de los que se ha hablado, de que ya la reconstrucción tiene que estar planificada también.
Es un círculo. Debe de realimentarse con toda la experiencia de todo lo que está pasando, debe de realimentarse siempre la fase de prevención, de manera que la propia reconstrucción en sí constituya un elemento de información para tener cada vez la planificación más mejor imbricada en lo que es la gestión del riesgo. Han aparecido aquí también algunas cuestiones como la escala. Yo soy geógrafa, ustedes me van a perdonar, pero nos movemos en la escala espacial y temporal, es muy importante para nosotros. Estamos en unos sistemas que no tenemos tiempo de reacción. Entre que llueva mucho y haya una inundación muy importante, apenas puede pasar media hora, una hora como mucho en estos sistemas de rápida respuesta frente a inundaciones. Tenemos que tener un plan. Y dentro de la planificación, un plan de emergencias. No podemos improvisar, no tenemos tiempo, no nos lo podemos permitir en medio de un caos. No solo tenemos que tener un plan, sino que tenemos que tener un plan ensayado. Yo muchas veces lo digo, las películas de los malos cuando van a atracar un banco hacen un plan y lo ensayan, sincronizan los relojes y lo ensayan 20 veces. Y nosotros no hemos hecho un simulacro. Yo hice simulacros en el año 92 cuando estuve trabajando en la Confederación Hidrográfica, no con la población, con gobierno civil, con lo que entonces era el Instituto Nacional de Meteorología. Tenemos que tener un plan ensayado, no hay tiempo a pensar ni a sentir, porque lo que vamos a sentir es miedo. Y si nos dejamos llevar por el instinto, no vamos a actuar como debemos. Tenemos que dejarnos llevar por un plan ensayado que haya sido medido, que haya sido ya tenido en cuenta y que todos estemos corriendo en la misma dirección, que es la que nos tienen que decir las autoridades. Entonces, es fundamental que ese tiempo de emergencia se haya previsto con mucha antelación. ¿Qué pasa con el nuevo cambio, con la incertidumbre que nos está aportando el cambio climático? Pues que hay algunos riesgos que están viniendo soterradamente, nos decía nuestro compañero de la Universidad de México, de la Autónoma de México, que es que, claro, en México es muy sonoro el problema de los sismos. De los terremotos, es muy sonoro el problema de los volcanes, pero silenciosamente está viniendo un cambio de temperaturas poco a poco de la mano del cambio climático que no es tan sonoro porque no es tan rápido, pero que está produciendo muchas muertes y que está preparando el territorio a que se amplifique otros riesgos precisamente de una manera pausada, de una manera de la mano del cambio climático. No todo es una explosión de problemas, sino que también soterradamente se están produciendo. Y todas esas fases tienen que estar concebidas en la planificación. Y viene de esto, según tengo aquí puesto, una parte también que es la parte de la financiación. Porque si nosotros no invertimos en esto, no podemos esperar luego tener resultados sobre esto. Los resultados sobre solamente la reconstrucción no dejan de ser parches, porque como ha dicho Andrés, tiene varios tiempos también, escala temporal, escala espacial, tiene varios tiempos. Un tiempo es la reconstrucción inmediata. Si se me ha caído un puente, yo lo tengo que hacer. Habrá que cruzar el río por algún sitio. Ahora, la pregunta es, ¿exactamente igual? Porque no todo es reconstruir, en ocasiones es neoconstruir. Aprendamos de la naturaleza, aprendamos que no podemos hacer todas las infraestructuras que van en contra de la dirección de los flujos. En nuestra zona se ha visto esto, no lo podemos hacer de la misma manera. Obviamente tenemos que comunicarnos con el sur. No podemos decir, pues ya no hacemos ninguna carretera más que vaya hacia el sur. Es más fácil irme a Madrid que a Alicante, en nuestro caso. Pero tendremos que reconstruir con normas más adecuadas a la dirección de los flujos, más adecuadas a cómo es nuestro territorio. Yo ahí pongo siempre una cuestión muy importante, que es el conocimiento del territorio. Y ahí enlazo un poquito también con lo que ha dicho la compañera también de la UNAM, que ha dicho que hay que hacerle un traje a la medida a escala local, porque ahora vamos a entrar en la escala espacial. La gestión debe ser, desde mi punto de vista, piramidal. Retomando la frase y esperando que no se molesten los compañeros mexicanos, no puede ser la banda de Pancho Villa, que aquí lo utilizamos como diciendo que aquí no hay control. Debe de ser
una gestión que sea muy piramidal, que se sepa quién manda y quién manda a quién, como el ejército. De hecho, cuando el poder estaba centralizado, ahí no había problema. El ejército mandaba y ahí sí que se tiene claro quién está arriba y quién está... Ahora no tenemos este tipo de Estado, ahora tenemos un Estado de corte más federalista, con esas transferencias que están ya, esas competencias están transferidas, pero es que esto está por ley y se sabe cuándo uno tiene que actuar y cuándo tiene que actuar el otro. Y lo que sí que tiene que ser piramidal y bien gestionado es la manera en que esas competencias se están ejerciendo en los momentos en que le toca a cada uno. Si eso no se lleva bien, no porque no exista esa coordinación, sino porque los que lo tienen que saber no lo saben y los que lo tienen que gestionar no lo gestionan, pues no es que está la cosa mal, no hay tanto conflicto de competencias. Lo que hay es incompetencia en llevar a cabo las competencias. Y cuando vamos a esa escala, digamos, de gestión espacial, aquí llegamos a la escala local, que son los grandes desasistidos, porque a un alcalde que no ha tenido la formación suficiente, sí que le han dicho, y eso sí que es verdad, aquí en la Comunidad Valenciana se obligó a hacer planes de actuación municipal frente a las inundaciones. Todos los ayuntamientos tenían que tener por ley un plan de actuación municipal donde se pone todo esto, donde se establece cómo se hace un centro de operaciones a nivel local, un CECOPAL, quién manda, quién da la orden a quién, dónde hay que ir a guardar las provisiones, dónde hay que subirse en un momento de problema. Todo eso debería de estar por ley. ¿Qué pasa cuando te imponen eso a un ayuntamiento? Que por ley tienen que hacer eso, que le llega al ayuntamiento, allí no saben qué hacer porque ha habido una baja percepción del riesgo. Se hizo en esta zona unos estudios de percepción del riesgo y en las mismas zonas que ahora se han inundado hace unos años, a la pregunta que hacíamos de ¿se ha desplazado usted alguna vez por una zona inundable? El 80% de la población se había desplazado por una zona inundable y le parecía normal. Las fotos que estábamos viendo y los vídeos de las inundaciones, la gente iba allí, que se sale el río, vamos a hacer fotos y a subirla a las redes. Allí se acababa de llegar la pasarela de Picaña y aún estaban allí, que al rato se los podía llevar a ellos el agua, porque el agua aquí no viene poco a poco, aquí viene en avalancha. Una baja percepción de dónde vivimos, una baja percepción del riesgo. Con una falta de recursos locales, pues nos mandan que hagamos un plan, lo hacemos. Hace unos años estudiamos cómo de buenos eran los planes de actuación municipal en las zonas estas de estudio que ahora han tenido este problema. Y era problemático compararlos porque, a pesar de que todos tenían una guía por parte de Consellería del 112, que es la gestión de la emergencia, daba unas pautas de cómo hacerlo, y vas a un ayuntamiento y ¿quién manda aquí? Bueno, esto lo lleva el jefe de policía, que es el que va al río a ver no sé qué. Y esto, ibas a otro pueblo, ¿y esto quién lo lleva? El bombero que ha pasado por ahí lo lleva. Y aquí, bueno, pues ahí hay uno que nos acaban de mandar. Falta una profesionalización en los ayuntamientos de la figura del técnico en riesgos naturales. Porque acaba llevándolo el técnico del medio ambiente, el último que ha entrado, el que pasaba por allí o el que le gusta el río y va cada 2 por 3 a ver el agua que lleva. Eso no está suficientemente profesionalizado. Y eso en los mejores casos, porque hay otros casos donde se hace el plan, tal como la Consellería le da el visto bueno porque se parece a los demás, lo que decía antes la compañera, me copio el de al lado y ya está. Y lo meten en un cajón. No se lo lee nadie, por supuesto. Y luego, en un momento de caos, no sabe ni en qué cajón está. Y no es el momento de leérselo. Y hay que conocer muy bien el territorio, porque el riesgo de tu municipio, los municipios tienen una división administrativa. Las cuencas naturales, los riesgos vienen por cuencas naturales, cuencas de drenaje que tienen una división geomorfológica, que pueden nacer incluso en otra comunidad o que pueden nacer en otra provincia y, por supuesto, van a nacer en otro municipio. Y esto, a ti te puede llegar el agua de un sitio que no has visto en la vida y que no conoces. Y todo esto tiene que estar bien estudiado. Y me da la sensación de que, por lo que ha dicho antes la compañera, en México pues también está pasando una cuestión, el nivel local, que es el que se encuentra con los problemas. Y luego le dan dinero.
Y le dicen, y ahora, como te ha pasado todo esto, toma este dinero para reconstruir. Pero no le ofrecen buenas garantías de cómo gastarlo. ¿Cómo hago un contrato de urgencia? Además, ¿qué hago yo? ¿Reconstruyo solo una parte, una solución puntual a un problema que es global? ¿Habrá que diseñar una solución global que afecte a toda la cuenca de drenaje? Porque la cuenca de drenaje es un sistema. De manera que cada cosa que toco en un sitio tiene repercusión en lo demás. Tengo que tener muy claro qué toco y qué repercusiones van a tener, porque se va a extender esa repercusión. No hay unas soluciones magníficas, hay más bien soluciones en un territorio como el nuestro, que está muy antropizado, soluciones que tienen que ir tocando a veces el peligro, construcciones hidráulicas, etcétera, a veces la vulnerabilidad, formas de construir, ubicación de la población, y tiene que ir jugando con todas esas, y a veces la gestión de la emergencia. O sea, todo esto tiene que estar muy bien implicado y, como ha dicho la compañera Naxeli, tienen que estar recogidos cada vez más. Toda esa transferencia de conocimiento tiene que ir a la fase de planificación y tiene que participar la población. La población tiene que ser consciente de que el riesgo cero no existe. Y tiene que ser consciente de que la planificación de cara a las zonas inundables la tiene que asumir. Y en ocasiones le va a afectar mucho, porque va a suponer que no va a poder construir donde ha construido toda la vida. Esto no es bien recibido, claro, que a ti te digan que la tienes que quitar la casa. Hemos visto aquí zonas de la Rambla de Pollo, que ha puesto el compañero, donde se ha quedado la casa flotando sobre el río. Eso ahora es territorio hidráulico. ¿Qué hago? ¿Reconstruyo ahí el suelo para poner a la casa otra vez donde estaba para que la siguiente se la vuelva a llegar? Si vuelvo a construir igual, voy a tener más de lo mismo. Pero eso cuesta en las cabezas entrar. Y habría que estas medidas sean bien aceptadas por la sociedad cuando te está afectando a tu casa directamente, no a la del vecino. Implica que esa sociedad sea muy consciente, tenga una clara percepción del riesgo y tenga una educación del riesgo importante. Y cuando digo educación, me refiero a una educación durante toda la vida. No solamente nosotros hemos tenido muchos casos aquí donde los periodistas en agosto no tenían trabajo y en septiembre, como no había muchas noticias, pues ya se empezaban a hablar de que vendría la catástrofe dentro de poco. Muchos años ha sido así, ha habido años que han sido secos, que ni catástrofe ni nada. Pero eso crea alarmismo también, eso crea desinformación, y no digamos ahora con los nuevos métodos que hay. ¿Qué pasa? Antes los compañeros de la UNAM decían, necesitamos más redes de toma de medidas, más monitoreo. Nosotros también necesitamos más monitoreo, pero no es una cuestión ya solo de información, es de cómo gestionar la información, y tenemos más información que nunca, pero también tenemos más bulos que nunca y tenemos más desinformación que nunca. ¿Con qué contamos para enfrentarnos a esa desinformación, a esos bulos? Pues contamos con el espíritu crítico. Y el espíritu crítico se desarrolla con la educación ciudadana y el conocimiento del territorio donde vive. De esta manera asumirá mejor los retos que tiene que asumir respecto a la planificación de su territorio, y comprenderá mucho mejor qué es lo que hay que hacer y qué es mentira, por mucho que venga por las redes sociales o por mucho que venga por algún influencer de estos que hay sobrevenidos que de pronto se ponen a dar lecciones de todo. Y la fatalidad. Me ha gustado mucho también esta idea. Yo estoy intentando unir los puntos en común que han tenido las dos universidades. La fatalidad. Efectivamente, durante mucho tiempo en este país también nos ha sido muy difícil, por ejemplo, controlar las inundaciones, porque en los grandes ríos la gestión se realiza con las presas. Que viene una inundación, cierro la presa y voy soltando poco a poco para lo que se denomina laminar la crecida. Que no hay inundación, pues vale, no pasa nada, puede pasar el agua. En un país como el nuestro esto ha sido muy difícil, porque la misma presa, fíjense ustedes, tenía que guardar agua, porque luego tenemos sequías. Y si yo abro la presa y dejo que se vaya el agua, los agricultores me cortan el cuello luego cuando haya que regar y no haya pasado nada y yo no tenga las presas vacías. Pero al mismo tiempo, para frenar una inundación, yo tengo que tener la presa vacía,
para que quepa el agua y pueda ponerle una barrera e ir gestionando esa suelta de agua, como ha dicho el profesor Gurriel, que en ocasiones no es cuestión de que el agua no salga al mar, es cuestión de controlar los tiempos. Primero que desagüe el Júcar, luego que desagüe el Magro, luego ya le llega por el Albaida, para que no haya una coalescencia y los picos coincidan a la vez y se produzca el gran desastre. Pero para eso tengo que tener la presa vacía. Y mucho tiempo en este país se ha gestionado de la siguiente manera. Yo no abro la presa hasta el final, no abro la presa porque intento guardar todo el agua posible. ¿Por qué? Porque me va a ser más fácil socialmente explicar que Santa Bárbara bendita, que es aquí a la santa que se le reza cuando llueve mucho, pues tiene la culpa, es una fatalidad, nos hemos inundado porque esta señora ha querido y no se le ha rezado bastante. Pero ¿cómo le explico yo a los agricultores que he abierto la presa, he soltado el agua y ahora no tengo para regar? Es muy difícil gestionar una presa con un multipropósito y que ese propósito sea divergente completamente. Tengo que tener la presa vacía para gestionar inundación, la tengo que tener llena para gestionar el regadío. Y todo eso se tiene que entender. Y se tiene que entender por una población que debe de entender también, y todos nosotros debemos de entenderlo, y con eso llegamos a las alarmas, que nos tenemos que mover en un territorio en el que no se debe crear alarmismo, porque es muy malo crear alarmismo. Un alarmismo excesivo hace que no sirva de nada la alarma. Pero, por otra parte, debemos de ser conscientes de que un aviso rojo es un aviso rojo. Y que no hay más por encima del rojo, no hay un superrojo. Y eso es muy peligroso. Un aviso rojo es muy peligroso. Y en caso de duda, siempre del lado de la seguridad. Más vale que haya fallado la predicción que no me hayan avisado a tiempo. Eso es un poco la idea que quería un poco unir, intentando ver todas estas cuestiones. Y también hay un tema que me ha llamado la atención porque también han coincidido las ponencias. El consorcio de compensación de seguros. Un tema importante. A mí, la casa, el consorcio de compensación de seguros me paga la casa y si yo tengo la casa asegurada. Pero no si la tengo asegurada contra inundación. Yo tengo una casa asegurada y se la lleva el agua como se la puede llevar el viento. Bueno, el viento no se la va a llevar, pero un huracán, en vuestro caso sí, o se la puede llevar en Estados Unidos y en otros sitios. Hay gente que es reticente. Yo quiero ahí la casa tiene unos derechos adquiridos, a mí me han dicho por activa y por pasiva que es zona inundable, a mí me da igual, si le pasa algo ya iré a llorarle al seguro. Hay otros seguros que no funcionan por un consorcio de compensación de seguros, porque el consorcio de compensación de seguros es cuando a alguno le pasa a alguien, hay digamos un fenómeno meteorológico que afecta a mucha gente, yo no tengo dinero para pagar lo mío, tú tampoco tienes lo tuyo, ni tú tampoco tienes lo tuyo, pues ahora socializamos un poco las pérdidas entre todos y aquí está la administración pública para Estado, de alguna manera, y socializamos las pérdidas entre todos. Hay algunos países que están ya haciendo seguros de inundación. Usted es una persona que es muy testaruda y que tiene unos derechos adquiridos y que no podemos quitarle la casa del sitio donde la ha puesto porque implicaría un problema legal de muchos años, pues sea usted consciente y pague un seguro en consonancia con el problema que está teniendo. De manera que cuando le pase algo no socializamos las pérdidas. A usted le ha estado costando ese seguro privado, esa cabezonería que ha tenido de construir ahí. Porque ese tema también es importante, esos derechos adquiridos que en ocasiones van en contra de la propia legislación. El plan de acción territorial, los mapas de riesgo, todo esto se elabora en 2003, se pone en marcha en 2003 y luego se revisa en 2015. Ahora habrá que revisarlo otra vez. Estamos en momento de revisión. Esos planes se revisan cada 6 años en España. Esto viene de la Directiva Marco Europea. Cada 6 años toca revisar. La Confederación Hidrográfica del Júcar aún no está revisando el nuestro, pero se están revisando otros planes ya de otras confederaciones y en 2026, a principios del año que viene, ya se va a poner a revisar porque el riesgo cambia. El riesgo cambia de patrón. Bien, esos planes... ya no me acuerdo por qué estaba diciendo esto. Bueno, que esos planes hay que revisarlos y que esos planes tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias.
y las nuevas circunstancias se van a encontrar con una zona muy construida. ¿Qué hacemos sobre eso? Como mínimo hay que aplicar para que no se siga construyendo, para dejar esos espacios que aún no se han construido. Que hubo una época también en nuestro país, y entiendo que en México también debió de haberla, que se construía a pesar de la normativa pagando la multa. Aquí, en este país, ¿quién ha ordenado bien la zona inundable? La crisis de 2008, financiera, económicamente, ya no se podía seguir construyendo, y las grandes catástrofes naturales. En el 2019 se abrió en Onteniente el barrio de la Canterería porque se inundó y, aprovechando que se le había llegado el agua, pues vamos a ordenar. Entonces, esa ordenación del territorio tiene que ser valiente, tiene que ser antes de que se produzca toda una ocupación indiscriminada, porque si no, en vez de prevenir, lo que vamos a hacer ya es tener que curar, y la cura es mala porque casi toda nuestra zona es inundable. Casi toda la zona del Horta Sur, la área metropolitana, es inundable, y es inundable por barrancos. Hace poco, el siglo pasado, miraban al Turia. El Turia, el gran inundador, inundó toda la ciudad de Valencia. Hubo que cambiar el Turia de recorrido. Ahora la gente que se ha inundado en Valencia, en los barrios que se han inundado, miraban con miedo al Turia, pero no se han inundado por el Turia. No se les ha salido el Turia. Se han inundado por el Barranco del Pollo, por el Barranc de la Saleta, el Barranc de Posalet, que se ha reconducido el Plan Sur, las obras que hicieron para salvar Valencia, las obras del nuevo cauce del Turia, obligó a esas aguas que antiguamente llegaban al Turia, las recondujo y han llegado a puntos de Valencia que nunca se habían inundado por esas aguas. Se habían inundado por el Turia, pero no por el Barranco del Pollo ni por el Barranc de la Saleta. Se están creando nuevos patrones de riesgo como consecuencia de una ocupación poco ordenada del territorio. Y todo esto son cuestiones que habrá que tenerlas en cuenta. Y por último, respecto a las normas constructivas, y un poco en la línea que ha dicho el compañero, entre la construcción de emergencia, que es así que es rápida, y la reconstrucción o neoconstrucción de un nuevo espacio que ha de ser pensado y que tiene desde la interdisciplinaridad, pero también desde la multidisciplinaridad. La interdisciplinaridad debe de llegar a ver cuál es la solución más fácil, pero desde las diferentes disciplinas se tiene que arbitrar esa solución. Si entre todos decidimos que hay que hacer un puente más grande, será el ingeniero el que haga el puente. Si entre todos decidimos que hay que dejar estas vías libres, será el arquitecto o será el que le toque quien tenga que hacerlo. Yo a veces hablo y me pongo como ejemplo nuestra Albufera de Valencia. Yo hablo, cuando antes construían las grandes catedrales, voy a pensar en el gótico, me gusta mucho el gótico. Las grandes catedrales, hasta que se construye el último eso son en vertical, ustedes lo saben, una obra de ingeniería, de arquitectura en vertical, claro que ello se caería. Para que eso aguante, se tienen que ir poniendo muchos andamios, muchos contrafuertes de madera que luego se tiran, luego desaparecen cuando la obra está sólida. Pues algo así tendríamos que hacer nosotros, llegar a esa conjunción entre ir manteniendo el espacio con esa obra que se necesita ya, que es inmediata, que es algo para allá, porque no podemos dejar sin carreteras y sin viviendas a la gente, mientras se arbitra dando una solución que sabemos que debe de ser temporal, mientras organizamos la verdadera solución estructural, una solución integrada, compuesta desde muchas disciplinas que confluyen en esa interdisciplinaridad. Y todo eso, como digo, debe de caer en una sociedad que tenga una madurez ya alcanzada y un conocimiento de su territorio y un poco del sitio donde vive, y además de que esto no va a parar, de que estamos en un contexto de cambio climático que cada vez va a ser más intenso, por lo menos en nuestro caso, y más frecuente. Y en el caso de México también habrá riesgos que a lo mejor tengan que ver con la tectónica de placas, los grandes sismos, las grandes los choques de los terremotos, incluso los maremotos, los tsunamis, que tengan que ver más con una cuestión tectónica del planeta, pero todo lo que tiene que ver con huracanes, todo lo que tiene que ver con riesgos hidrometeorológicos, eso va a ser cada vez más frecuente, y tenemos que estar preparados para poder convivir
porque el riesgo cero no existe y luchar contra la naturaleza es el mayor error que podemos cometer porque siempre vamos a salir perdiendo. Entonces tenemos que de alguna manera un poco esto, si me permiten, a modo de conclusión, no sé si Ciro, de las dos universidades, un poco lo podíamos dejar apuntado, si les parece bien, como resumen, un poco conclusión de este primer bloque. Si alguien quiere intervenir. Gracias. Sí.